Quiero que vayamos, por favor, al libro de Romanos. Y vamos a abrir el capítulo 12 del libro de Romanos. Es un capítulo ya muy conocido por todo el ambiente cristiano, por toda la gente que la mayor de las ocasiones venimos aquí a la iglesia. Y Romanos, en el capítulo 12, yo traigo la NTV y me gusta mucho. Ya ven que el pastor nos ha dicho que, utilicemos otras versiones, y me gusta mucho la NTV. Y dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas que, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así que, ¿qué es lo que tenemos que transformar? Nuestros pensamientos. Y entonces, si cambiamos nuestros pensamientos, ¿qué es lo que vamos a ver? La voluntad. ¿Y qué es lo que vamos a entender? ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. ¿Cuántos creemos que Dios está obrando su voluntad, que es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas? Hace rato estábamos orando y veíamos que estas mujeres tuvieron complicaciones. ¿Cuántos de aquí hemos pasado por complicaciones? No levanten las manos. Pero luego entonces, lo que sí es cierto es que hay una máxima que sucede en toda la humanidad: días buenos y días no tan buenos. La verdad es que todo el mundo dice días malos. Y a mi esposa Mariana y a mí nos gusta decir que a veces no son días tan buenos, para no decir malos. Porque a veces pienso yo que si dices que vas a tener un pleito, ¿qué vas a tener? Un pleito. Ya lo he comentado algunas veces. Si tú vas a tener bendición, ¿qué vas a tener? Bendición. Y entonces hay días buenos, pero si yo digo que hay días malos, probablemente tenga días malos, y lo entendemos, pero yo quisiera decir que hay días no tan buenos. ¿Y qué es lo que pasa cuando venimos a la palabra de Dios? Dios empieza a cambiar tu mente, tu manera de pensar, y te das cuenta que cuando vienes a la iglesia empiezan a suceder cosas que ni te las esperabas. Y una de ellas es poner siempre a Dios en primer lugar. ¿A poco no? Por lo regular, cuando vamos a desayunar, muchas gracias, Julio, cuando vamos a desayunar o cuando vamos a comer o a la cena, antes no lo hacíamos. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Vamos a dar gracias. Y algunos avientan velada de oración por los alimentos. Nada más era orar por los alimentos. Y uno: Señor, te pedimos, es más, por los cerditos que están allá, que no sufran cuando los maten, para que cuando me los... Pero cambia nuestra mente y decimos: gracias, Señor, por lo que voy a comer, ¿verdad? Así que en esta hora vamos a recibir una reflexión. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos de Dios? Y te quiero pedir un favor. Como lo he dicho en otras ocasiones, es personal, pero ¿qué te parece si tú le dices: Dios, háblame? Y no porque yo vaya a dar el mensaje, el pastor ha dado unos mensajes extraordinarios, pero al final del día es Dios. Hemos visto, y a mí me fascina mucho, los predicadores que tenemos en casa, y por mencionar algunos, a Charlie, lo digo así como por el aprecio que le tengo, a Gabriel, a Itan, a tantos más, pero al final es Dios el que nos habla. ¿Te parece si cierras tus ojos y dices: Dios, háblame hoy? Amén. Bueno, con los dos que contestaron amén, vamos a ver que el Señor nos hable. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, háblanos en esta tarde. Hay algo en este ambiente, Señor, que es el Espíritu Santo. Gracias porque venimos a buscar tu rostro, Dios. Y al momento de estar orando, al momento de estar cantando, hay algo sobrenatural que tú nos quieres enseñar, Dios.
Así que hoy abro mi corazón, abro mi entendimiento, y lo que tú me has dado, Señor, que pueda permear sobre todo tu palabra, para que podamos cada día transformar nuestra mente y podamos experimentar cuál es tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, a pesar de lo que estábamos orando, a pesar de que a veces los días están de cabeza al revés, pies para arriba, y que vemos todo complicado y decimos: ay, 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 Señor, ¿dónde estás que no te veo? Pero en todo tiempo estás tú, y sabemos que cuando tú transformas nuestra manera de pensar, nuestra fe se incrementa y te ponemos a ti siempre en primer lugar. Así que háblame, Dios, y háblanos a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, todos decimos: ¿saben qué significa amén? Así sea. Así que ya te comprometiste y me comprometí con el Señor. Y como les decía al principio, ¿cuántos de ustedes Dios los ha cambiado? Vamos a estar interactuando. Ahora, ¿a cuántos Dios nos está cambiando? Yo también ahí me apunto. Y quiero dar esta reflexión casi tal como la escribí, tal como la apunté. No quisiera perderme algo. Por lo regular, cuando damos la reflexión o se da la reflexión, uno va aportando de lo que ve o de lo que va escribiendo, pero yo quisiera ser un poco literal en lo que apunté en estos días, desde hace algunos días que el pastor nos invitó. Entonces, pues bueno, quiero ser lo más literal posible. Entonces voy a estar aquí inclinando mis ojos a esta, no es la tableta la que trae la palabra de Dios, es la Biblia, aunque la traje aquí, pero aquí tengo mis apuntes. Así que vamos a ver el día de hoy la historia de un personaje. Es muy conocido. De hecho, mi esposa y yo hace un par de años, porque sí, ya tiene mucho, fuimos a ver la obra de teatro de este personaje. Y en esta iglesia, hace muchos años, ya tiene muchos, acordarán los que ya tenemos más de 10, 15 años en la iglesia. Se presentó aquí en la iglesia y se hizo una obra espectacular. ¿Saben de quién estamos hablando? De Josecito. José el soñador. Ese José el soñador, el cual todos decimos: wow. Muchas veces decimos: quisiera ser como José el soñador. Llegó a ser el segundo de Faraón. Y no nada más eso, sino que José es uno de los personajes más importantes del Génesis, uno de los más importantes que está en la Biblia. Claro, para mí, y creo que para muchos de nosotros, el más importante es Jesús como personaje. Pero hay varios, y para mí, dentro de los que forman mi top 5, o sea, mis 5 exclusivos, está José. ¿Por qué? Miren, si bien él no escribió un libro, en la vida de José suceden un montón de cosas. ¿Por qué? Porque él es un factor clave en la vida de Israel, en lo que pasa en el pueblo de Israel. José es un personaje profético. Qué interesante, porque fíjense, la vida de José fue vendida por monedas, y la vida de Jesús fue vendida por monedas de plata. Y también la vida de José trascendió en la historia universal. ¿Sí sabían eso? Fíjense que los historiadores dicen, por lo que enseña la Biblia, que es el primer personaje, escuchen bien, es el primer personaje que presenta un plan de impuestos. ¿Cuántos contadores públicos o privados hay aquí? Levanten la mano, porfa. 1, 2, y la levantan así como que 3, 4, 5. Hermanos, den gracias por la vida de José, porque gracias a él tienen trabajo. Y los que no somos contadores como yo, o muchos de nosotros, cuando lleguemos al cielo, vayamos con José para decirle: ¿cómo se te ocurrió los impuestos? 30% de mi sueldo se va ahí. ¿O no? Impuestos se imponen. Así que José fue el primer personaje que hay en la Biblia que también se le ocurrieron los impuestos. Pero no nada más eso, sino que también la misma manera en cómo él los hizo, resulta que organizó para que el gobierno también le regresara al pueblo en ese momento
parte de los impuestos que él recolectó. Él, pues bueno, en este sistema tributario que actualmente tenemos, se asigna un porcentaje y se supone que el gobierno también al día de hoy devuelve los impuestos al pueblo, en la mayoría de los casos. Y sí, podemos ver nuestras calles, ¿cierto o no? Así que también José es conocido por sus sueños. José es conocido porque fue uno de los 12 hijos de Jacob. Pero no nada más eso, sino que él era distinto a todos. La Biblia dice que él era galán de galanes. Así lo dice la Biblia, que él era apuesto. ¿Cuántos hermanos galanes hay aquí? Uno nada más levantó la mano. Yo también te secundo. No, Dios nos hizo, bueno, varoniles, digámoslo así. Pues este José era no nada más distinto a todos, sino que era el consentido de papá. Híjole. Y si entráramos un poquito en la dinámica familiar, ¿cuántos tienen hermanos y dicen, ya sé quién es el consentido de papá? Pero bueno, no nada más eso. José está dentro de los nombres de las 12 tribus de Israel, pero curioso, el nombre de José no aparece en las 12 tribus de Israel, en las 12 tribus de Judá. Digo, en las 12 tribus de Israel. Su nombre lo toma a sus hijos, que es Efraín y Manasés. Y si usted se da cuenta, por lo regular, en esto de las 12 tribus nunca se menciona a José. José es todo un personaje distinto, y aunque lo vemos lleno de virtudes, vamos a descubrir, mis amados hermanos, en estos 30 minutos que nos quedan, que José, como todo ser humano, tenía defectos. Y no lo dijo la hermana Lupita D'Alessio, porque ahora ya es hermana, Qué bueno que ya es hermana. Tenía defectos. Tenía cosas que a Dios no le agradaban. Y por lo tanto, Dios quería cambiarlo. No sé si fue la culpa de Jacob, su padre, por haberlo consentido, o si era parte de la personalidad de José. No lo sé. Pero lo que sí sé es que era el consentido de papá. Podemos ver que lo que Dios quería en José era transformarlo. ¿Y qué es lo que quiere Dios en tu vida y en mi vida? Transformarme. En este caso transformarme. Y por lo tanto llegaron a ocurrir muchas cosas que yo creo que a José, que si yo pienso que si te tocara a ti o a mí vivir lo que vivió José, muchos hubiéramos tronado, claudicado, nos hubiéramos echado para atrás, no hubiéramos vuelto a amar a Dios a lo mejor como Él lo siguió amando. Y es algo que tenemos que aprenderle a este José, porque José es un ejemplo de fe, de integridad, de pensar que con cada cambio en su vida, aunque iba de mal en peor, él aprendió de Dios a transformar su ¿qué? Su mente, como acabamos de leer en el libro de Romanos. Así que, bien, punto número 1, si José era buen chico, sí era buen chico, pero vamos a descubrir el primer punto de esos defectos que tenía. Él era chismoso. ¿A cuánto les gusta el chisme? No sé si hicimos así para enrollarnos, como dicen la víbora, o porque, pero hay programas de chisme. Ahorita las redes están infestadas de chismes. Yo agarro y empiezo ¿ya? ¡Qué bárbaros! Vamos a Génesis 37:2. Aunque leímos al principio Romanos, pero vamos a estar viendo Génesis del capítulo 37 en adelante. Vamos a ir viendo un poco de la vida de José. Y empiezo yo, dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, ¿cuántos años tenía José? Gracias por apoyarme. A menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, o sea, los 11. Los hijos de Bilha y Silpa eran 2 de las esposas de su padre. ¿Qué creen? Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Era un chismoso. ¿Qué crees, papá? ¿Saben que cuando uno hace travesuras, la Biblia hubiera dicho travesuras, pero fechorías es una palabra un poco más elevada?
Y al estar buscando, pude encontrar que en algunos casos puede ser un símil de un delito. Y no lo dudo, vamos a ver por qué. Eran unos truanes los 11 brothers de Josecito. No nos dice tanto la Biblia, pero ¿qué le contaba a su papá? Las fechorías. Y no sé si en la dinámica familiar a veces un hermano dice: oye mamá, ¿qué crees? Fíjate que Juan Ernesto hizo esto y esto y aparte de la escuela lo vi fumando. Y no te creas, se fue con los amiguitos, mami, según que iban a ir al 7-Eleven, pero ¿qué crees? Se fueron a otro lado. Y José era chismoso. Vamos a pensar un poco en esto, ¿no? Cuando te echan de cabeza, ¿cómo te pones? ¿Cuántos tuvimos hermanos? A ver, yo creo que muchos de nosotros, los que no tuvieron hermanos, que Dios me los bendiga, porque en algunos casos, de veras, ya después en retrospectiva dices, qué bueno, aunque ya de grande uno se ama y se quiere, pero de chavito no me dejarán mentir, ¿sí o no? Yo fui de ellos. Mi hermano fue así conmigo. Mi hermana fue así conmigo. Y yo fui así con mi hermana. Y con el más chiquito, éramos bien gandallas los tres. Qué gacho, qué mala onda. Pero a nadie le gusta que su hermano lo eche de cabeza. Obviamente, José se empezó a echar encima el odio de todos sus hermanos. Le contaba a su papá, como dijimos, como leímos en la palabra, las fechorías de sus hermanos. Él manipulaba las cosas, como era el consentido, manipulaba las cosas para que Dios o para que su papá le diera favor. Y no por algo sus hermanos no lo querían, porque mucha de la información, el buen Josecito seguramente la manipulaba con su papá. Y su papá pues seguramente lo quería más. A ver, no lo dice la Biblia, ni creo que sea así, ¿verdad? Pero seguramente su papá le decía: hijo, no me gusta el chisme, platícame. ¿Cómo estuvieron hoy tus hermanos? Ay, papá, ¿pero qué crees? Y empezaba. Ahora, además de que era el consentido, miren, vamos a ver ahora Génesis 37, versículo 3. Y amaba a Israel, o en este caso su papá Jacob, amaba a José más que a todos sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso, un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Ándale, que a todo dar. Y pues bueno, sigue diciendo el versículo 4, lo voy a leer en otra versión, aunque ustedes lo están viendo aquí atrás. Dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente o amablemente. Otra versión dice: no le dirigían ni una sola palabra amable a José. O sea que José, encima de que era el consentido, su papá le daba ropa buena. Josecito era el chico palacio, totalmente palacio, y los otros 11 eran de tianguis, así como lo oye. Y bueno, hay cosas que tenía José y que a Dios no le agradaban. Por ejemplo, le dio un don profético a José a través de los sueños, que él comenzó a hablar. Vamos ahora al versículo 5 para ir adelantando un poco más. Una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Me detengo aquí. ¿Saben por qué? Porque él usaba los sueños para fastidiar, para molestar y para sobajar a los otros 11. Versículo 6. Les dijo: escuchen este sueño. Les dijo: resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano, y ¿qué creen? De repente mi gavilla se levantó así como de la nada, y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de mí y se inclinaron ante ella. Y sus hermanos le respondieron: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De veras que piensas que vas a reinar sobre nosotros? Así que ¿qué? Odiaron aún más, debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. ¿Se dan cuenta la actitud? A la forma
en cómo los contaba. Una actitud, seguramente era prepotente, ¿no lo creen? ¿Y tenía cuántos años dijimos que tenía José? 17. No fue de la noche a la mañana que llegó a los 17 años, tuvo un sueño de parte de Dios y se volvió prepotente. Porque si algo tenía aquí y que odiaban sus hermanos era la forma. O sea que esto ya venía desde antes, la forma. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Habrá algo que Dios quiere cambiar en ti? ¿Habrá algo que Dios quiere cambiar en mí? La forma. Y ojo, aunque no nada más era un don que tenía José, era algo que también Dios tenía que tratar con él, y esto es digno también de analizarse, porque a veces Dios puede tener un proyecto con nosotros, un propósito de vida, pero ¿qué puede alterar lo que Dios quiere hacer en ti o en mí? Mi actitud. A ver, repita conmigo, mi actitud. Así como lo oye. A veces nuestra actitud puede ser terrible, pero uno dice, si yo soy re buena persona. ¿Cuántos somos buenas personas? Amén. Si yo soy buena persona, yo no tengo malas actitudes. Pero ¿quién ve el corazón? Y bueno, José era buena persona, temerosa de Dios. Dios le hablaba en sueños, pero tenía actitudes. Y la verdad es que Dios va a tratar con nosotros para cambiar nuestras actitudes. Vayamos al versículo 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño, de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, les dijo, tuve otro sueño. Les dijo, ¿y qué creen que les bajó? El sol, la luna y las estrellas. ¿Cuántos hombres a veces para querer conquistar le bajan a la mujer qué? El sol, la luna y las estrellas. Pues José se los bajó a sus hermanos y les dijo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre ¿qué? Lo reprendió. ¿Cuántos padres han reprendido a sus hijos? Por algo, ¿verdad? O sea, no porque, por algo. La actitud de José. Y pues bueno, no voy a continuar leyendo, pero no cabe duda que Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto, Dios tenía un propósito con José, pero a Dios le estaba estorbando una cosa. Y a Dios le estorbaba el corazón de José, sus actitudes, su forma de ser, la forma de hablar, la forma de presumir. Y posiblemente José se convirtió en un chico orgulloso, prepotente, vanidoso, presumido, mala onda en nuestro lenguaje. José empezó a acumular cosas que a Dios no le agradaban. Y sí, José fue un personaje muy importante, pero por algo la Biblia nos relata sus defectos. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros también podemos vernos en un espejo. Ahora, primer cambio. Vamos a Génesis 37, versículo 26. El primer cambio. De ser un hijo consentido a ser tratado como mercancía. De tenerlo casi todo a perderlo. Y muchas ocasiones, ¿quiénes no hemos pasado por alguna situación así? Estamos bien, estamos contentos, somos chicos buena onda, chicos muy amables, venimos a la iglesia, pero no te das cuenta porque tú y yo somos buena onda, pero las actitudes... ¿Hay algo? ¿Y Dios qué quiere cambiar? Diga mi corazón. Y entonces de la noche a la mañana de repente aceptas al Señor, vienes a la iglesia y todo es padrísimo, increíble. Y de repente pareciera que pierdes todo. ¿No será que Dios quiere cambiar tu actitud, tu corazón? Génesis 37, 26. Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. ¿Se acuerdan qué contaba José? Eran gachos, ¿a poco no? O sea, ya para pensar en matarlo es porque ya habían hecho algo medio feo antes. Seguimos. En lugar de hacerle daño, fíjense qué buena onda los hermanos, también.
Vendámoslo a esos mercaderes ismaelitas. Los ismaelitas eran comerciantes. Había dineros ahí en esos camellos donde pasaban los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano. ¡Qué considerados! Es nuestro hermano. No hay que matarlo, mejor lo vendemos. Y es de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna, porque ya lo habían metido a la cisterna, y se los vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes, ¿a dónde se lo llevaron? A Egipto. Para allá se lo llevaron. Dijeron: tenemos mercancía nueva y fresca, vamos a venderla. Y José cayó en algo que al día de hoy sigue siendo un crimen: la trata de personas. ¿Quién iba a pensar que él iba a ser parte del mundo de la trata de personas, donde iba a ser vendido y comprado? Así que cuando algo malo sucede en tu vida, no cometas el error, hermano, hermana, amigo, amiga, que mucha gente comete. Como Dios no me responde, como me está yendo mal, entonces me alejo de Dios. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no quiero nada con Dios. En lugar de eso, me pregunto y pregúntate: ¿qué quiere Dios de mi corazón? ¿Qué debo de cambiar? ¿Cuántas veces se ve la desgracia y se le reclama a Dios? Mis amados, imagínense para José de estar en un pedestal, de estar contento aunque era chismoso, aunque estaba como niño palacio, pero qué cambio y qué terrible caer al fondo de ser tratado como mercancía. Pero Dios, ¿qué quería cambiar? Su corazón. Había una promesa sobre él. Yo estoy convencido que Dios tiene una promesa para tu vida, porque Él lo ha dicho. Y seguramente en lo personal o algún hermano o en la misma palabra lo has encontrado. Dios tiene una palabra para ti, sea de ministerio, sea en lo económico, sea para servir, sea para ir a las naciones, sea para predicar, no lo sé. Pero a veces, como José, de repente pasa del día a la oscuridad. Y bueno, pues segundo cambio, ¿qué creen? Pasó de la trata de personas a ser esclavo. Eso sí está más grueso. Versículo 36, chicos, si me apoyan. Mientras tanto, los mercaderes madianitas, estos herbrodes del dinero, llegaron a Egipto y allí vendieron a José. ¿A quién? A Potifar, quien era un oficial del faraón, rey de Egipto, y Potifar era capitán de la guardia del palacio. ¿Cuántos años tenía José? 17. Imagínense, 17 años, con los sueños que Dios le había dado, con toda la ilusión. Imagina tu vida o mi vida. Si ya aceptaste al Señor cuando tenías 13 años o lo acabas de aceptar a una semana, Dios tiene planes y proyectos y de repente todo se viene a la nada. ¿Y dónde está Dios? ¿No será que Él quiere cambiar mi actitud? Pues bueno, ya no tenía nada, ya ni siquiera se preguntaba qué opciones tengo, porque él era pues ya un esclavo y estaba en una situación complicada y muy difícil. Pero en medio de todo, como dije, Dios quería cambiar su corazón. Y hay que reconocerlo una vez más a José, que en tiempo de crisis se mantuvo fiel a Dios. En los peores momentos, y yo no sé si decir en los peores. Sí, dije peores, porque peor es peor que peor. Capítulo 39, versículo 2 y 3. El Señor estaba con José. Era esclavo y Dios estaba con José. Así que si tú un día te encuentras en una situación complicada, que no se te olvide que Dios está contigo. ¿Qué tanto éxito puede tener un esclavo? Me pregunto yo. Pues como Dios estaba y el Señor estaba con José, tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de Potifar. Y donde José pensaba que ya le iba a ir muy bien, ¿qué creen? La esposa de Poti se la avienta a Josecito. Jovencito, galán, de aquí soy. Y como José se echó a correr, es una de las... una predicación que escuché del pastor acerca del pecado.
cuando llega el pecado, ¿qué hay que hacer? Correr, huir. Fue lo que hizo José, pero la esposa de Potifar no se quedó ahí, fue también con su esposo y lo acusó. Y entonces, cuando parecía que todo iba bien, ahora de esclavo se va a la cárcel. ¿Qué peor te puede ir? Y hay un dicho que dice: me está lloviendo en estos días sobre mojado. Y que miren que la lluvia, a veces lo decimos mal los mexicanos, porque la lluvia es una bendición. Y a veces decimos las cosas nada más porque todo mundo lo dice. Pero algo que podría decir, y con todo respeto a mis hermanos chapines, se metió de Guatemala para meterse en Guatepeor. Y aún así llega José ahora a la cárcel, un presidiario, pero ¿saben qué? No importan las circunstancias, él seguía siendo fiel a Dios. Repite conmigo: no importan las circunstancias, yo quiero seguir siendo fiel a Dios. Ya hice que te comprometieras. Amén. Me da gusto escuchar 3, 4 amenes. Así que a Dios le interesa nuestro corazón. Vamos a Génesis 39, 4 y 5. Así que, ya leímos esa parte, ya lo expliqué, que Potifar lo nombró a José su asistente y después lo manda a la cárcel. Y aún así, en la esclavitud, en la parte de ser un prisionero, Dios sigue siendo fiel a sus promesas que le dio a José. Cuando está en la cárcel, le dice a uno de los que cayó en la cárcel, porque cayó un copero y un panadero, el panadero con el pan, ese cayó ahí. Y al panadero lo mataron, pero al copero, ellos tuvieron un sueño, José se los interpreta. Y entonces a los 3 días el copero va otra vez a ser restituido en su puesto, y José le dice: acuérdate de mí. Y como seguramente el copero fue restituido inmediatamente, no se acordó de lo que le dijo o de la promesa que hizo a José: me voy a acordar de ti. Pasaron 2 años más para que el copero se acordara de José, de la promesa que hizo. ¿Por qué? Porque Faraón tuvo un sueño. Y Faraón tenía magos, tenía todo su séquito, y nadie pudo interpretar sus sueños. Y entonces el copero se acordó. Pero para esto ya habían pasado, ¿saben cuántos años? 13 años. Así que de 17 más 13 tenemos 30 años. En este tiempo que has conocido a Dios, habrás pasado algunos momentos donde te ha ido muy bien. Habrás pasado momentos donde te ha ido mal. No olvides, Dios está contigo. Y aunque todo se vea al revés, de cabeza, pies para arriba, aunque pareciera que la situación no vas a salir de ahí, Dios de alguna manera quiere cambiar nuestro corazón. Y en este caso, José fue no nada más responsable en todas las cosas que estuvo haciendo, también fue fiel a Dios. Y entonces, llega con Faraón y le traduce el sueño. Y en el capítulo 41 de Génesis, en el versículo 33, fíjense lo que dice José. Le dice José a Faraón: por lo tanto el Faraón debería encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Ya no se promueve José, ya no dice: ¿qué creen? Se van a inclinar ante mí. Ya Dios trató con su corazón. Pero no nada más eso, sino que Faraón lo pone al frente de todo. Y por último, por si fuera poco, la última prueba de José: perdonar a sus hermanos. Perdonar a esos hermanos gachos, que en ese momento eran gachos, mala onda, y que hablaron entre ellos de matarlo, pero lo metieron en una cisterna y total que lo vendieron y se olvidaron de él. ¿Cómo habrá pasado la vida de José cuando estuvo de esclavo, cuando estuvo en la cárcel, acordándose de que estuvo secuestrado? Sus hermanos
mis hermanos. Qué mala onda con mis hermanos. Y es la última prueba que Dios tiene que cambiar el corazón de José. El odio, el rencor. Dios va a cumplir sus propósitos, pero a veces tenemos que pasar por ciertas situaciones. José cambió totalmente su actitud. En Génesis 45:3, para terminar, José les dijo a sus hermanos: soy José, ¿vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta que tenían a José frente de ellos. Y les dijo: por favor, acérquense. Y entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: yo soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Todavía les dice que no se enojen entre ellos. Caray, qué corazón, ya Dios lo había cambiado. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y bueno, en el capítulo 50 de Génesis, versículo 14, ya tú lo puedes ir leyendo después. En el versículo 19 dice: pero José le respondió a sus hermanos: no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes, no les dijo gachos, mala onda, porque ahí sí era la venganza, es de ahora sí viene revenge, la venganza. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad. ¿Será que Dios quiere llevarnos hasta ese punto donde podamos hablar con ternura y con bondad a los que nos rodean? ¿Será el caso de que aún estamos en el proceso? Dios, y no se lo estoy diciendo a ustedes, hermanos, se lo estoy diciendo a Dios, porque yo sé que estoy en el proceso. Y a veces duele. A veces, como decía Gabriel: Señor, nada más que no nos apartemos de ti, porque hay días buenos y días no tan buenos. Pero ¿saben qué, amada familia? Dios quiere cambiar tu corazón. Y no quiero que nos vayamos de aquí achicopalados, tristes, todos apachurrados. Pues ya, ahora estoy pasando este momento de tenebroso en mi vida. A lo mejor si mañana me va bien, si mañana me va mal. O a lo mejor decimos: ay, me está yendo bien, gloria a Dios, aleluyita, qué padre, no importa. El día que llegue algo malo, la voy a pasar bien. ¿No será que Dios quiere cambiar de una u otra manera nuestras actitudes? Yo no sé qué estás pasando en tu vida el día de hoy. Lo que sí sé es que Dios de alguna manera puso este mensaje en mis labios y de alguna manera hizo mucho match con lo que estaba orando Gabriel. Y eso me deja ver que siempre el Espíritu Santo tiene control de todo. ¿Amén? Yo sí digo amén. A veces llegas a algo muy bajo y dices: bueno, ¿ahora qué más me falta? Dios te dice: no te desesperes, porque yo estoy contigo y yo te amo. Así que si tú estás en cualquiera de los dos supuestos de José, sea que te esté yendo bien, o sea que estés en una situación muy difícil o complicada, aún hay cosas que cambiar. Pero sea que cualquiera de las dos situaciones que estemos pasando, tampoco te apartes de Dios. Vamos a ponernos de pie. Si de plano ahorita estás bien contento y te está yendo bien, dile gracias, pero también dile: Dios, ¿qué quieres que cambie? ¿No crees? Antes de que llegue algo donde puedas decir: ¿y ahora por qué Dios permitió todo? O si de plano ahorita estás muy lastimado, tronado, o hay cosas que cambiar, aún así dile: Dios, cámbiame. De aquí vamos a salir animados, porque la voluntad de Dios es, ¿qué dijimos? Buena, agradable y perfecta.
Así que hoy dile a Dios: no te vengo a preguntar qué tienes contra mí, no vengo a preguntarte qué cambios quieres de mi corazón. Quiero comprometerme a que tú transformes mi mente y a estar toda la vida en tu casa. Amén. Vamos a orar. Quiero orar por ti, hermano. Tú ora, tú dile a Dios: amado Dios, yo no sé qué estemos pasando cada uno de los hermanos que estamos aquí en esta tarde, pero lo que sí sé es que hay días buenos y no tan buenos, y a veces hay días horribles, pero a veces también hay días extraordinarios. Y hoy oro, Dios, para que los que estamos aquí, aún los que no vinieron, que somos parte de esta amada iglesia Mundo de Fe, que tú, Señor, fortalezcas nuestra alma, fortalezcas nuestro espíritu, nos animes, Dios, en cada cosa que estamos haciendo. Y aun cuando veamos que pareciera todo adverso, Señor, nos digas qué es lo que quieres que yo cambie. Dios, dime qué es lo que quieres que yo cambie, porque sé que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Y si aún, Señor, hubiera cosas que tenemos que cambiar, me comprometo a tomar no nada más la actitud, sino a tomar, Señor, la primera iniciativa para hacerlo en mi vida. Oramos para que esta iglesia sea un referente, Dios, en gente cambiada. Oro, Dios, para que todos los que estamos aquí seamos un referente en esta Ciudad de México, en esta colonia, aún en las colonias o las vecindades o las residencias donde nos has permitido vivir, Dios. Que seamos un referente extraordinario de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Que cuando la gente nos vea pueda ver que todo lo que hace nuestra mano prospere, aún en los días difíciles, Señor. Padre, contesta cada una de las oraciones que cada uno de tus hijos hoy en esta noche te está diciendo, y nos vamos de aquí contentos porque sabemos, Dios, que tú tienes control de todo como lo tuviste con José. En el nombre de Jesús, amén. Pues hermanos, Dios les bendiga, que tengan una buena tarde, y les dejo el lugar con mi querido hermano Gabriel. Bendiciones.